Nuestras almas al flotar son las nubes más brillantes, turbulencias, vuelta por el universo, cada vez más lejos. Muy buenas, Pepes, ¿cómo están todos? Espero que estén recontra hermosamente bien, maravillosa. No sé, estaba muy emocionado y no, y empezaba ya con los errores ortográficos. ¿Cómo va, gente? Espero que anden bien. Acá andamos, un frío en mi ciudad, no saben, es la primera vez que veo nieve en años, ¿sí? 69.38, gente, lo que estamos viendo de fondo, no los grados, ¿sí? Si no, tendría que ser bajo cero acá, pero 60.938 dolaritos en esta plataforma, lo que está Bitcoin aconteciendo, actualizado hacia el alza, ¿sí? Estamos viendo un poquito de volatilidad en este momento, lo que tiene que ver con los mercados. Obviamente todavía no comenzó sesión de Nueva York, quedan 11 minutos, pero vemos una subidita muy interesante, casi un 6%. Recuerden que tocó los 49 hace 2 días atrás, ¿sí? Una cosa así. Ahora estamos en los 60, nos está volviendo loco Bitcoin. Obviamente que están las ballenas, obviamente con lo que tiene que ver con noticias macroeconómicas y con, obviamente, ir ellas, ¿no? Buscándole la vuelta para, de alguna forma u otra, ¿no? Sacar profit por todos lados, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos, gente. Tenemos 61, casi tocando el palito ahí, y entra para los 61. Le falta muy poquito. En cuanto a las cripto, a las top 100, vemos que en la hora y en el día están en verde. Como digo siempre, no suben por mérito propio, ¿sí? Suben por la volatilidad, la compra o la venta de criptomonedas, sobre todo de la mamá de Bitcoin, ¿sí? Y es obviamente que al ver un alza en Bitcoin, ¿no? La confianza, bueno, se desparrama en las top 100, top 1000, ¿no? Y si cae es una correlación positiva, como explicaba ayer, ¿sí? Así que bueno, por ahora tenemos las top 100, las top 1000, la mayoría están recuperando un poco esa gran caída que tuvieron, donde estuvieron por encima del 20, del 30, inclusive del 40 algunas, ¿sí? Tremendo. Cuando Bitcoin cayó, ¿no? Un 10, por ejemplo, ¿no? Es tremendo. Ellas suelen caer multiplicado por 3 o por 4 comparado con Bitcoin, ¿sí? Pero bueno, ahí estamos. Vamos a lo nuestro. Vemos un poquito Bitcoin y después nos metemos en el tema de Forex, ¿sí? Operamos todos los días los mercados tradicionales nosotros, pero comenzamos un poquito la charla como una rutina, una cábala en la nave. Vemos un poquito el planeta Tierra desde el planeta Pepe y nos vamos a ver obviamente lo que son el índice, el dólar y las divisas, porque hacemos operaciones todos los días de forma manual y también automática. Vamos combinando todo con herramientas exclusivas del planeta Pepe, ¿eh? Nada de afuera, todo de acá, ¿sí? Inventado acá. Bien, nos vamos a meternos dentro de Bitcoin. Miren lo que es la vela esta, ¿eh? No la de hoy, la de ayer. Está contenta la carita, mirá, mirá. Bien. Vamos a poner el toro. Vamos a arrancar con el toro acá, ¿eh? Un toro bien malo. Ahí está, mirá. Mirá lo que es este toro. El
que hizo la, ¿no? La subida, bueno, más que toro, ¿no? Como digo siempre, ¿no? Tiene cuerpo de chancho, no sé, los colmillos, iba a decir, un colmillo, ¿qué es esto? Un cuerno. Pero al revés, esto es una vaca buena mezclada, ¿no? Un híbrido sería, medio de chancho con, mira, cola de perro. Y bueno, y ahí está, es tremendo lo agarró el angelito de ayer a tremendo. Vamos a sacarlo, vamos a poner un toro más malo, a ver. Este es malo, a ver. Oh, pero este que tiene un rodete en la cabeza. Bueno, con cola de perro también. Están todos híbridos, son, ¿sí? Ahí está, un bull, ¿sí? Chicago Bull. Si el amigo, ahí están los amigos, ahí están. Levantaron la velita diaria de ayer. Una vela, ¿no? Muy bonita. Fíjense en todos los días en caída para que una sola vela recupere la caída, ¿no? En casi prácticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 días y un solo día de un día para otro. Hoy, ¿qué pasó? Me levanté con el 5%, ¿no? Obviamente que va de la mano con la liquidez que hay en el momento y obviamente que la gente, los pepes comunes se suelen prender a la caravana, ¿no? A la ola, ¿viste? Cuando dicen tenés que seguir la ola, la tendencia, bueno, por acá arriba se subieron algunos pepes, por acá otros y acá comenzaron las ballenas, ¿no? ¿Qué pasará? Y seguramente, no sabemos el futuro, pero que va a subir o va a bajar, pero te lo firmo acá, Si no sube, baja, eso, pero te lo firmo, pero bueno, no, viendo un poquito acá el retroceso de la vela de hoy, seguramente puede venir a buscar un poquito más hacia la baja, como también puede intentar buscar la mecha del día miércoles, ¿sí? El high, ahí la puntita puede venir hasta acá, a ver si lo puedo, hasta acá puede venir, ¿sí? Como también puede apoyarse ya en esta, mira, acá vamos a marcar un rectangulito desde acá, ahí todo esto es una consolidación hermosa que también puede venir hasta acá, ¿sí? Hacer un pequeño retroceso que si pones un Fibonacci seguramente puede andar en el 38 por ahí, ¿sí? No llega al 50 en esta zonita que está acá, ¿sí? Pero también puede ser, ¿no? Obviamente, que sea un pequeño resorte. Recuerden lo que les digo de los resortes, sobre todo en algún horario que se ajuste, donde el precio hizo esto, ¿no? Piqui piqui va para abajo, resorte y boom, se va de vuelta para arriba. Entonces, a ver acá. Esto que estamos viendo acá, esta velita, vamos a borrar acá el dibujito de Picasso, está esa velita que está cayendo, puede pasar de que tome fuerza y dentro de temporada chica, porque esta es vela diaria, acá van a haber estructuras, impulsos, retrocesos, ondas de helio, lo que vos quieras llamarle, se puede apoyar y se nos va, ¿sí? ¿Para dónde? No sé si para acá arriba, pero con que llegue hasta acá, ya es la segunda vela alcista que empieza a rellenar esta consolidación diaria, donde estamos viendo, miren lo que es esto, ¿ven? Una consolidación de prácticamente desde marzo que estamos consolidando, más o menos, a ver, marzo, ¿no? A ver, sí, desde marzo, ¿no? Desde antes del halving o por ahí, ¿no? Donde después llegó a romper los máximos históricos, se devolvió, está ahí, a pasitos de llegar a los 70, vamos a ver si llega a los 100 en octubre, noviembre, como les vengo diciendo, pero bueno, las caídas las vamos a tener que comer, es saludable, hay veces que no, hay veces que como el lunes negro que no viene de la mano de Bitcoin, ¿sí? Ahora si vamos al índice va a estar también quizás recuperándose, ¿no? Sobre todo con la noticia de ayer de lo que tiene que ver con desempleo, ¿no? Las peticiones de subsidio por desempleo. Sí, que al ser positivas obviamente ayudan y ayudan mucho porque había una estadística que ya les venía comentando donde podía haber una recesión o puede haber una recesión, quizás es una manchita esta saludable, pero la recesión igual va a venir, ¿sí? Por ahora, ayer fue positiva la noticia del dólar, ¿sí? Reflejó en los mercados una subida. Bien, consolidación, gente, acá, tenemos esta de acá, ¿ven? Este chorizo que está acá, consolidación diaria, pero vos no estás acá, ni estás acá, ni estás acá, estás acá. Y tampoco en la de hoy, en la de ayer, perdón, estás en esta que está ahí. Así que nos vamos a esa porque hacemos scalping o intradía y quizás en scalping, quizás no, seguramente no nos va a importar esta vela que está acá. Solamente para que vean que el precio viene consolidado, pero que en realidad viene con una tendencia hermosamente alcista. Miren lo que es esto. Mira, ¿dónde viste esto? ¿Sí? En el nada, en ese P500 que cae y después, ¿no? Lo de acá 10 años, sos rico. Bien, no, ahí va, ¿sí? Algo, ahí tenemos, ¿sí? Tenemos, obviamente, consolidación, caídas, todavía no rompo. Ay, mirá, rompó. Bien, no, todavía no rompió zonas que ahí, fíjense que es muy tentador esto, en la semana que viene, ojalá que no, lo podemos ver si saliendo por acá. Veremos qué pasa. Ahora, el que hace scalping le viene al pelo que el precio haga esto, ¿no?
así o para arriba o como sea. Vos acá y acá harás cosas y acá en el medio también, ¿sí? Cositas extrañas, ¿sí? Ahora, si venís holdeando, como digo siempre, no te asustes. Si ves que el precio cae, ponele que el precio cae. Vos imaginate las zapatillas que más te gusten, que en vez de a $100 las tenía a 20. Bueno, a 20 no, porque sería una caída, pero a 80. Sospechás un poquito, ¿no? ¿Te da miedo comprarlo o lo comprás en el mismo local de siempre? Que sería la misma plataforma. ¿Lo comprás o no? Bueno, ¿y por qué acá no? ¿Porque tenés miedo que siga cayendo? Y bueno, si sigue cayendo Bitcoin, un meme puede ser que desaparezca, pero Bitcoin, si cae Bitcoin, desaparece las cripto, gente. Ahí tenés que comprar de vuelta, ¿sí? Y si sigue cayendo, gente, les estoy dando el secreto, tenés que volver a comprar, no sé, no te va a vender el auto, pero en vez de poner todo, poné 1/3, 2/3 acá, si cae. O guardate otro pedacito por si rompe acá arriba, ¿sí? Pero si sigue cayendo, el otro pedacito se lo tirás acá. Y cuando el precio empieza a zigzaguear, que va para arriba, obviamente, ¿no? Es fácil decirlo, pero lo tenés que hacer. Empezás a recuperar, porque la que compraste acá abajo hace promedio con la del medio y la de arriba. Y acá quizás estás con esta en ganancia, con esta al mismo valor que la compraste y con esta en pérdida. Pero es lo mismo porque empezaste a recuperar. Y si va a los 70, tenés las 3 opciones parciales con profit, ¿no? ¿Entendiste el Picasso? Sacale una foto, porque si a esto yo le hago un ojito ahí, mira que esto, ahí, ¿qué es eso? Un hermoso dibujo, ¿no? ¿Quién es este? Pepe Mila, ahí está, con los pelitos, ahí está, piqui piqui. Bien, como dibujo, ¿no? Es un animal soy, a ver si ahí puedo volver hacia atrás. Tiqui 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 tiqui. Tómate un mate, Bueno, uy, el chanchito. Va, chanchito, estos son los famosos bull, guarda, esos que están ahí. Tremendo, la flecha me salió media, pero bueno, ahí está. Vámonos adentro de la vela de Bitcoin. Fue por arriba rapidito. Miren ayer el principio cuando expliqué un poquito las correlaciones, ¿sí? De Bitcoin como ejemplo con otras cripto y de las divisas también, ¿sí? Por si les sirve, está bueno. Para no explicar de vuelta lo mismo siempre, si no, parece todo, ¿no? Un bucle esto, ¿no? Bien, vamos. A ver, ahí está. En la escuelita adentro en Discord, ahí sí vamos a aplicar 1000 veces todas las cosas, Bien. Vamos a borrar todo acá, Total. Eliminar todo. Los dibujos, ahí está. Bueno, vamos a meternos dentro de la velita de hoy rapidito, que era lo que les decía. Hago un rectangulito. Si quieren puedo marcar esta mechita que me interesa como toque con el de ahí arriba. Nos vamos para acá. Si voy rapidito me avisan, así voy menos rapidito. Velas de 1 hora. Esto queda siempre grabado, gente. Recuerden que no hago publicidad, los pepes se van sumando y alguno que otro suele mirar los videos de la tarde porque a la mañana está trabajando. Y estos son un tip tras otro tip, aparte de operar en vivo y dar tips dentro de las operaciones, porque acá no nos basamos en un cruce de media, sino tratamos de utilizar, ¿no? el inconsciente colectivo, no, el cerebro, gente, ¿sí? Para tratar de hacer profit de forma manual, automática, llevarte algo a la casa, meterte al mercado y llenar la heladera, ¿no? Obviamente, o no te digo llenarla, pero o tengo que comprarte 10 heladeras, lo que vos quieras, Bien, ahí estamos, tenemos Bitcoin, retroceso, acá está, esta es la velita, miren, vamos a hacer el dibujo que me encanta, los Picassos acá. Tenemos la vela de ayer, ¿no? Supongamos este pedacito más parte de acá, es 1 hora, son 24 velitas, es esto, este es el retroceso, ¿sí? Un canalcito con descanso bajista, no tiene mucha fuerza, se puede apoyar acá tranquilamente si no se apoyó con esta mechita ahí, y obviamente que no porque esté esta zona se va a apoyar y se va a ir para arriba, ¿no? Pero muchos lo utilizan como zonas, ¿no? De apoyo para meter algún volumen, así que si se va para arriba lo veremos allá, y si se va para abajo, ¿no? Como no nos casamos con nada, no iremos en venta. En el caso que opere la cripto, ¿sí? H1, velas muy chiquitas, todavía hay volumen y empieza a haber un poquito de movimiento. Recuerden que los viernes no hay tratan muchos de salir de los mercados, pero los mercados tradicionales, no en cripto, ¿sí? En cripto se quedan sábado y domingo también que pueden operar. Velas de 5. Vamos. Subió la marea, dice. Ay, se puso nervioso el amigo. Ahí estamos. Consolidación. Chiquita.
podemos venir al día, que también hay un chorizo grande, pero va como queriendo, ¿no?, recuperar esta pequeña, si ustedes ven acá un ángulo, un dibujito, yo les puedo marcar acá, a ver ahí ven, bueno, qué hermoso, ahí está. Ven, si yo te agarro del alto acá, esto va hacia abajo, ¿sí? Y acá, ¿no?, como que se frenó un poquito, va cayendo, pero los últimos bajos, ¿se acuerdan que es un canal de retroceso diario bajista con una velita chiquita por ahora? Ahí va, ¿sí? Así que veremos si ahora empieza a hacer un zigzagueo, ¿no? ¿Me entienden a lo que voy? Una formita, a ver si la tengo acá para hacer. Bueno, ¿no?, altos y bajos, rompiendo altos para apoyarse en esas zonas y quizás empezar a hacer, ¿no?, que sería saludable, piqui, boom, ¿sí? Estaría bárbaro, ¿sí? También puede hacer lo contrario, ¿no? Piqui, boom, eso es un clímax. Si hace eso y se nos va para abajo, esto es con mecha clímax, ¿sí? Pero bueno, se le pone el nombre lindo, ¿no? Ahí estamos, gente, consolidación y jugando un ratito con el pincel ahí, ¿sí? Estamos en una oscilación media también, ¿sí? Eso sería que el precio, bueno, acá abajo está. Miren, esto de acá, ¿ven? El precio no está ni sobrecomprado ni sobrevendido, está en el medio. Ahí está el precio, ¿sí? Eso, ahí, ¿ven? Ahí. No está ni por acá ni por acá. Si estuviera por acá, puede pasar que se quede un rato más para después caer y lo veríamos acá abajo, o viceversa, ¿sí? Bien, me voy primero voy a borrar los dibujitos para que no queden ahí los Picassos. Si querés sacarle una foto, retrocede y te hace un cuadro. Bien, nos vamos al índice. Hay noticias de alto impacto, me parece hoy, ¿eh? Hay que chequear si hay alguno de los Pepe que se haya sumado. Por favor, me va chiflando bajito. Así, y me dice, che, vos sabés que me parece que hay noticias de alto impacto del dólar. Casi siempre a la mañana, sobre todo cuando comienza la sesión de Nueva York, va a haber de los lugares donde están habitables, que no están los zombies, ¿sí? No sé, el dólar, en el canadiense, ¿sí? Por ahí va a haber alguna noticia de alto impacto, siempre. El euro también, quizás, pero el euro quizás vas a encontrar más noticias de alto impacto en la sesión que estamos de Londres, en la anterior, ¿sí? Y bueno, y ya estamos dentro de la de Nueva York, ojo, ya comenzó la volatilidad. De a poquito veremos hoy viernes cómo se mueve el mercado después de un lunes negro. No fue un cisne negro, pero fue un lunes negro, ¿sí? Para los mercados. Justo a nosotros no fue bien el lunes, pero bueno, para los mercados fue negro, ¿sí? Bien, índice, sí, velas diarias primero para chequear un poquito la caída y la recuperación desde el lunes. Miren lo que fue el lunes. Lunes, martes, ¿no? Perdón, viernes. El viernes fue las noticias, el lunes se recuperó un poquito. Ahí estamos, ¿ven? ¿Sí? Lo que tiene que ver con la caída es el lunes que comenzó, después un mechazo, recuperó un poquito. Y acá hay un par de velitas, vamos a sacar estos Picassos acá que quedaron de no sé qué día. Ahí estamos. 1, 2, 3, 4. Bueno, van a ser los días de hoy, ¿no? Los días de la semana, digo, no los días de hoy. Hoy es viernes, jueves, sí, sábado, decía, no tenía ni idea. Sábado y domingo, decía, no. Jueves, miércoles, martes y lunes. Y viernes. Y si vas para atrás, ¿sí? Voy caminando al revés. Un animal, ¿viste? Iba caminando al revés, se volvía. Bien, ahí estamos. Retroceso, gente, ahí con descansito, ¿lo ven? ¿Sí? Un retroceso de la caída que hubo. No fue quizás la recuperación de Bitcoin, que ya Bitcoin hizo casi, ¿no? Lo estábamos viendo recién, no sé si ahora cuánto irá, pero hizo una linda recuperación de un 6%. Escuchá. Tema de Planeta Pepe, ¿eh? Escuchá un poquito. Y dice, a ver, vamos, mueva. Cárguense, vamos. Subite a la nave y aprende a operar. Al planeta Pepe vamos a volar con Forex y criptos. Sin parar. Dale. Ya me pegó. Hay dos temas que me pegaron de los que estuve inventando, ¿no? Vieron que esto es todo original. Acá hago hasta los temas musicales hago, gente. Es tremendo esto, ¿eh? Bien, hasta los robots, todo hacemos acá, gente. Bueno, me voy despacito, ¿saben a dónde? Hoy vamos a ver si viene... me parece que hoy está el angelito y el diablito se pasaron de largo. Y vamos a ver, ¿sí? Ayer estaba el angelito que se tomó un té de tilo, no sé qué tomó.
Y bueno, veremos. Vamos rapidito con esto. Tenemos 1, 2, 3, 4 velitas en receso, decía el amigo, ahí con mechitas por encima, por debajo. Vamos a ver qué pasa. Por ahora una vela bajista chiquita, parecida a la de Bitcoin, pero con poco volumen también, ¿sí? Quizás las velitas anteriores identifican un retroceso no tan fuerte, ¿sí? Débil. Así que falta una vela agresiva como la de Bitcoin. ¿Vieron la vela de Bitcoin? Qué agresiva. ¡Boom! Velazo. Bueno, veremos qué pasa con el índice, ¿sí? Con las noticias de todo lo que acontezca fuera del planeta Pepe, que sea en el planeta Tierra, ahí dentro, bueno, todo lo que pase influye de forma directa en todo, ¿no? Porque sobre todo el índice que, ¿no?, es universal, sería, ¿no?, el idioma universal del mercado financiero. Bien, me voy a meter dentro de las velitas rápido horarias. A ver, ahí estamos. Escucha. Bueno, acá estamos. Bueno, entre gaps alcistas, gaps bajistas, algún tipo de, ¿no?, de velita doji, algunas que sobresalen de otras. Hay sería un mercado no armónico, ¿no?, desarmonizado, ¿sí? Hay que esperar, obviamente, que se empiece a mover. Quizás hoy viernes no es un día para operar, eso hay que verlo. Quizás vos no operás divisas o no operás el índice o tenés una estrategia que igual te metes, ¿sí? Así que bueno, por ahora tranqui, gente, está tranquilito. Hay que ver noticias fundamentales de alto impacto, si hay del dólar o el CAD no va a influir en el índice, pero sí el dólar influye en el CAD, ¿sí? Pero bueno, hay que ver qué tipo de noticias hay hoy de alto impacto, ¿sí? Recordá, si en una plataforma que chequeaste de alto impacto encontrás de mediano y no te interesa, igual revisá en otra plataforma, ¿sí?, que las de mediano que están ahí no sean de alto impacto en la otra, ¿sí? Ojo, ¿me entendieron, no? Bien. Escuchá. Qué lindo este maestro, Estos son los genios, Que hace un tiempo creía que era imposible estar bien en soledad. Que la cama fría en la noche. ¿Frío? Escuchá. Pasó un tiempo de lunas ebrias y noches de placer. Y que ahora está descansando, sonríe y dice: vos sabés que nada es Bien, me voy. nada es igual. Vamos a meternos dentro de estas tres velitas para que vean el índice. Es ver el dólar para ver si vas a buscar a favor o en contra del dólar, por ejemplo, ¿no? Ahí está, ¿sí? Lo que les decía. Velas muy tranqui, llegando quizás a alguna zonita para seguir haciendo esto. El que se aviva, como les digo siempre, gente, podés hacer un Pepe. Recuerden que operamos distintos tipos de Pepes: el Pepe en masa, Pepe en contramasa, Pepe rechazo, ¿sí? El Pepe rechazo ya saben cómo es, algunos, otros no, pero hay algún videito explicando, que muchas veces lo solemos hacer en vivo. Pero recuerden, el 70-75% del tiempo el mercado está así, miren. Acá tenés un rectángulo, mirá. Acá tenés otro, mirá. ¿Dónde ves? De a poquito va tratando de ir para arriba, pero el ángulo va inclinando. Por más que vaya para arriba, yo tengo la sensación de que va a ser un arco para abajo. Pero igualmente, este arco puede ser que acá forme, a ver si achicamos acá un poquito. Puede subir, sí, pero capaz que queda este dibujito ahí, de ese otro lado. A lo que voy, vos, en vez de ir en tendencia, vas en tendencia, pero operando consolidaciones. ¿Me entienden? A favor de la tendencia. Buscas compras acá, no buscas nunca ventas si querés, pero va buscando compra, ¿sí? O compras y ventas. Si se va para arriba el lotaje de la venta, un ejemplo, ¿no? Puede ser más chico que el de la compra, ¿sí? Porque la compra vos vas a favor de la tendencia. Si cambia la sensación, invertís el lotaje, ¿sí? Y vas haciendo así, ¿sí? Hay tantas cosas para razonar, gente. Lo que pasa es que uno, viste cuando te metes con una idea o aprendiste un curso y pensás que esa es la única forma. No, gente, créanme que ustedes lo saben. Hay millones de formas de meterte al mercado, razonando y no razonando. Bien, listo, gente, consolidación, ¿sí? Ahí estamos, esto lo saco y me voy. A ver, ahí está. Escucha. Para el amigo, para el genio, para el león va este tema, escucha. Un león. Qué grande, aguante el león, de acá de Argentina, vamos. Bien, bueno, vámonos a la gráfica, gente. A ver si tengo.
Ahí está, ahí bajé un poquito. Me meto dentro de... a ver si tenemos fundamentales. Parate un poquito, por favor, al piojo. Cerrá los ojos porque esto te encandila, me quemó. No, acá no tengo nada, de alto impacto. De mediano seguramente debo tener 2 o 3, A ver acá. Hoy es 9, ¿no? Sí, bueno, acá tengo, ven, 9 y 30 cambio de empleo, ven a vos, del canadiense. Ojo al piojo, y a ver acá. También ya tenemos, mirá, tasa de desempleo del canadiense. Bueno, vamos a la gráfica. Vamos a la gráfica. Bien, prepárense, gente, La semana próxima vamos a estar con estas ruletas, ¿sí? Sorteando y a la vez no solamente sorteando los que empiezan a pasar a la dimensión 2, a algunos les va a costar un siglo y otros lo irán pasando. Les voy a empezar a tomar prueba, ¿no? Aparte de operar, los voy a hacer operar. Quiero entrenarlos para sacar lo bueno, ¿sí? Con las técnicas del Planeta Pepe y combinar todo. Que vos tengas una herramienta, abrí el maletín y puedas utilizar lo que necesites, ¿sí? Con el par que sea, no sé. Puede pasar de que acá te digo, a ver, mira, a ver, tira acá, por ejemplo, ¿no? No, estos son para sortear robots del Planeta Pepe e indicadores. Acá, yo te puedo decir, por ejemplo, mira, el lunes al que le toque, obviamente que todavía somos poquito. Esto a futuro, cuando en dimensión 2 o 3, sobre todo en la 3, va a estar bueno porque ahí ya le doy masa con todo, ¿no, amigos? Para que, bueno, acá charla, re aburrido, pará. Angelito charlando, ¿vale? Esto. Si toca charla te salvás, por ejemplo, Pepe Gatillo, ¿no? Si llega a estar escuchando. Pero te toca ponerle a ver. Nah, me estás jodiendo. Pero tenés una suerte. Bueno, pero esto no es para el lunes, Hoy no se opera, pará que te toque algo, viste, no sé. Solamente ventas con Fibonacci, ponele. O compras, o un order block. Mira, ahí está, order block. Otro Pepe, nada, tenés una suerte. Ahí está. Correlaciones, si no lo sabes yo te lo voy a explicar, obviamente, hasta que encuentres, ¿no? La forma de operarlo, pero eso va a ser una forma. Te puede tocar, no sé, en masa, Pepe en contramasa, Pepe rechazo a favor de la tendencia, un Wyckoff, order blocks, imbalance, no sé, cualquier cosa que salga de acá que voy a ir agregando cada vez más. Vas a tener que operar Fibonacci en alguna zona, en alguna temporalidad, una vela gestada. Capaz que venimos acá, no, esto para sortear los años, parate. Capaz que venimos acá y te termina tocando, no sé, a ver, vamos a ver si tenés suerte el lunes o el martes, si estamos, el que esté, va. Y si no, sigo operando yo, hasta que seamos varios. Bueno, elige otro Pepe, y otro Pepe te va a elegir ponerle el euro dólar, un ejemplo, ¿no? Y lo va a tener que operar, ¿sí? Sin chuchos, sí, razonando, ¿bien? Bueno, me voy a dónde, gente. Me voy a meter dentro del MT4, si es que están dando. Vamos a pasar como siempre a algo que trajimos al Planeta Pepe hace años, que es la fuerza de la moneda, donde muchos la utilizaron, ¿sí? Para favorecerse y poder hacer algunos profits, pero les recuerdo siempre, no se basen solamente en eso, que es un indicador del pasado, ¿sí? Si te basás, te puedo asegurar que vas a no ser rentable. ¿Sí? Es una ayuda como una media móvil, es todo pasado, gente, ¿sí? Está en la cabeza, en la gestión y en la psicología. De a poquito se hace. ¿Cómo? Metiéndote a la cancha todos los días a operar con nosotros acá en vivo, por ejemplo, ¿no? Bien. Ahora, si me meto, ustedes no se metan a lo mismo que me meto yo, gente, como digo siempre, porque hay veces que la idea, el objetivo es tratar de cerrar la operación. Por eso hago scalping, ¿sí? Lo reitero siempre. Hay veces que la operación no puede terminar en ese momento porque no da para terminarla, porque está en contra de cómo uno la gestionó o cómo uno la proyectó. Entonces se convierte en intradía, ¿sí? Y muchas veces nos ha pasado, como cuando fue el lunes, me parece, que no sé si abrí como, no sé cuántas órdenes, cerré algunas de los bots que creamos acá en el planeta en positivo, otro quedó en negativo, y bueno, y al otro día le mostré los resultados donde fueron por suerte profit, pero no importa si es profit o no es profit, lo que importa es que ustedes siempre traten de, en el paquetito de positivo y negativo, tener más positivos que negativos, ¿sí? Y recuerden que ustedes pueden operar intradía, pero me van a ver operando scalping acá para ver el ejemplo, ¿sí? Así que no esperen que hagamos 1000 pip, pero sí hacemos 20, 30, 50, 100 hemos hecho, 25, todo suma, ¿sí? De un lado o del otro, y los ejemplos son para H1, M30, es lo mismo. ¿De qué forma? Siguiendo el accionar del precio. ¿Con qué? Con la herramienta que tengas. ¿Te gusta Smart Money? Dale, con eso también, ¿sí? Con lo que quieran, gente, operamos, ¿sí?
Bien, que acá está también, lo que toca van a operar los Pepe. Y el que no sabe, se lo enseñaré. Bien, en la escuelita del planeta Pepe, ¿sí? Bien, nos vamos a dónde? A la fuerza de la moneda, gente. Ahí estamos. Chao, Mila. En un ratito seguramente viene el angelito, Vamos a ver si está ahí. Capaz que están durmiendo, vamos a chequearlo. A ver que si se despertó, si no se despertó, ¿no? Hay que chequear bien eso. Bien, nos vamos, gente, pero no afuera del planeta, nos metemos dentro del planeta Pepe. Disfruten que está todo free, ¿sí? Y me voy dentro del MT4. Bien, estamos. Bien, vamos a ver si hay algún Pepe. Ojalá que se haya sumado algún Pepe acá al streaming. Estamos en vivo, un esfuerzo todos los días, gente, operando en vivo esta cuentita que va creciendo día a día. Cada tanto paso algún billetito y la vuelvo a regenerar de vuelta de cero, siempre poquito para sumarla, ¿no? Obviamente que utilizo para forma individual otra cuenta personal que opero antes, siempre. Por eso hay veces que no arranco sobre la hora, ¿sí? Me tienen que entender porque tengo que llenar la heladera de la casa, ¿viste? Y hay veces que no llego, ¿no? Hay veces que me van a ver que, chicos, nos vemos mañana, estoy todavía con una operación ¿sí? Pero casi siempre hasta ahora con algunas técnicas, algún Xinjiang, alguna cosita ahí termino rapidito o la dejo ahí como para después cerrar, ¿no? Lo que quedó positivo, voy viendo. Pero bueno, por ahora seguimos con esta cuentita, nos vamos adentro de las fuerzas. Escucha, este tema es de Planeta Pepe. ¿Quién lo hizo? ¿Quién les habla? Escucha, ¿te gusta? Y si no canta, dice, sí, ya va a cantar, todo armado por Pepe Mila, Algún día le voy a mostrar tocando la batería. Pepe, vamos a despegar. Forex y criptos, profit sin parar. Con Pepe Mila al mando, todo es ganar. En el trading del futuro, ven a triunfar. Voy cargando esta plantilla que no se me cargó. No sé si ustedes la ven, está en blanco. Y se quedó en blanco como japonesito, el chinito. Ahí estamos, a ver, pic. Ahí está. ¿Y esto se me quedó bien? Sí, no, tampoco. Bien, a ver ahí. Ahí está, bueno. Ahora ya venimos. Déjame poner acá a ver si tenemos el CAD. No, ahí está. Vamos a dejar esta. Sí, ahí está, justo. Vamos a dejar este par a ver qué pasa dentro de un ratito. Quedan 10 minutos para la fundamental que hay del canadiense, ¿sí? Así que mientras esperamos un segundito. Ahí vamos. El canadiense hoy, Uy, ya me abrió. Miren, esta está en positivo, gente. Ya me abrió y va en positivo la amiga, ¿la ven? Mira hasta dónde llegó y no la cerré. Este viene de 10, Llega a cerrar y lo apago, ¿Por qué? Porque hay una noticia del CAD y puede hacer tremendamente un desastre. Así que capaz que le pongo break-even a esta, ¿sí? Recuerden que hoy hay una noticia de alto impacto del CAD en el momento que tengo una operación abierta que la abrió el de las bolingueadoras de Pepe Mila, ¿sí? Escucha. El destino es genial, con estrategias y trading, el profit es real, en la nave de Pepe Mila, el éxito... Che, y esto que capaz que parece mucho y era poquito, pero sí, le faltó un poquito. Bueno, si llega hasta acá, mirá, ya te digo, lo voy a pagar. Vamos a esperar 10 minutos más, perdón, me apuro. Pero no es para cubrir, ¿no? En el sentido, para poner un break-even, ¿no? Eso es lo que voy, ¿no? Porque si se devuelve, una lástima que te toque el stop sabiendo que estaba en positivo y ese movimiento fue lo que les digo siempre. Cuando hay noticias fundamentales, fíjate de cómo ajustar el stop loss. Puede pasar de que el precio hace ¡puc! Tocó acá y se fue para arriba. Y decís, ¿para qué? Pero bueno, capaz que no, capaz que sigue para abajo. ¿Y para qué te va a tocar el stop loss que está allá abajo? Si podés sacar un profit o no perder nada, ¿no? Che, están dando muy bien este robot, No sé quién me acompaña en vivo, pero lo están viendo todos los días, no perdieron un día, Ayer le puse el break-even y después quedó con otra abierta. Después vamos a ver algunas cositas de este bot en backtesting también, Mirá cómo se va a envolver para arriba esta, Obviamente, por acá hay fundamental, por acá más o menos. Así que puede pasar que el precio esté ahí abajo, ¿sí? Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Ojalá que siga subiendo un poquito más como para... Mirá, nada, te digo.
tum. Conocés de fondo, ¿no? Genio, de fondo, como siempre, ¿eh? ¿Quién? Albert King, un señor mayor ya, pobre fallecido, y Stevie Ray Vaughan, también muy joven por un accidente de avión, pero genio con la guitarra, ¿no? Tremendo los dos, el hijo y el papá, algo de no hijo y papá, no biológicos, sino por la música, donde Steve sacó mucho de ellos del blues de ahí, de Estados Unidos, y obviamente es para mí uno de los mejores con la guitarra. Pongan SRB, corta, tremendo. Bueno, mira, lo dejé, ¿viste? Que dije, bueno, no pasa nada igual, ahí lo dejamos, ahora sí lo voy a dejar ahí un poquito a ver qué sucede, capaz que termina cerrando. Vamos a pasar un poquito a lo que son acá. Vamos a leer los mensajes, para que hay mensajitos, a ver ahí. Ahí está, recuerden que estoy solito, gente, haciendo todo. Ahí vamos, sumando de a poquito algún pepito. Escucha. Buenas. Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Dice, buenos días, Pepe. Los saluda Pepe Music. Muchas gracias. ¿Cómo andás? Acá andamos, arrancando un viernes hermoso, muy frío acá en mi ciudad. No sé vos de dónde sos, de la Patagonia, de dónde sos. Bien, ahí estamos. Buen día, Pepe, ¿cómo estás? Buen día, vamos pasito a pasito a no perder. Acá hace frío en mi ciudad. Muchas gracias, Pepe, ¿cómo andás? ¿Y viste los audios que te pasé? Tremendo, ¿no? La cantidad de audio. Porque te quería explicar lo que tenés que hacer, ¿no? Para operar y eso. Ahí te pasé el bot telaraña, te pasé el gestor individual y la idea es que puedas, ¿no? Hacer dinero, ¿sí? Ojalá que puedas así, de a poquito te iré entrenando. Espero que te sirva con los yin-yang, mezclando todo, ¿sí? Pero bueno, es paso a paso. Vos ya venías hace rato, pero vamos a ver si arrancamos ahí con la escuelita en la dimensión 2, en la 3 para... Bueno, te voy a tomar prueba, a ver si te va bien, que lo vean los demás, ¿viste? Está bueno eso. O no, obviamente es algo tuyo, privado, pero está bueno, ¿sí? Bien. Jaja, dice el amigo, no decís nada. Piqui para arriba, piqui para abajo. Un genio. Qué grande. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, genio. Seguí participando, campeón. Bien, buenos días, Pepe Maxi, ¿cómo estás? Espero que bien, buenos días, cierre de semana, ahí estamos, ¿Cómo andas, campeón? Espero que bien, ¿Seguís allá en... Hace frío allá, ¿no? En el sur, sí, tremendo, ¿no? Bastante, ¿no? Jerónimo Cortés, ¿cómo le va, amigo? Espero que estés bien. ¿Y te metiste en alguna operación? Sí, calculo que sí, ¿no? Un paro, ¿no? Con poquitos pi, pero con notaje alto, redondito ahí, ¿Viste? Sí, lo estuve viendo. Se fue para arriba, tocó la zona esa que habías dicho vos, los pivot, disparó para arriba. Yo me quedé enganchado con un par de órdenes abiertas que después, por suerte, salieron en positivo y saqué, obviamente, al quedarme un poco más, voy sacando, ¿no? Parciales y metiendo alguna que otra orden y saqué profit de esas órdenes que estaban abiertas. Pero con la libra ayer me parece que estaba yo. Me parece que sí. Y sí, se fue. Tenés razón. Hermosa la subidita que tuvo, Hoy estás vendiendo. Bien, dale. Aprovecha a full, Guarda que hay fundamentales, no van a mover mucho, pero capaz que con el CAD algo, ¿no? Ojo al piojo ahí, Si estás con alguna que esté el CAD. Sí, felicitaciones. Es tu forma de operar, a vos te sirve, bienvenido. Cuanto mucho vas adaptando con algunas cositas, ¿no? Eso. Quise poner signo de interrogación, sumate, ahí está. Ahí les dejo algunas redes por si quieres sumar alguno. Sí. Bienvenido, Vamos. ¿Vieron el gap que hizo ahí? Bonito, Bien. Hay uno de los Pepe me preguntaba por privado obviamente, que le gusta mucho, sabe un poco de Fibonacci, pero no sabía que yo sabía tanto. Lo que pasa que me gusta mucho la matemática y me meto mucho a lo que tiene que ver con los números, no te digo los irreales, los números,
Me obsesiona mucho los números que suelen repetirse o los números donde hay zonas importantes, ¿sí? No solamente 61.8 Fibonacci, que es un número interesantísimo psicológicamente, ¿no? Porque era lo que les explicaba la otra vez con los números, sino que hay distintos tipos de estrategias, ¿sí? Lamentablemente hay muchos garca vende humo que ponen zonas de números que no tienen nada que ver con Fibonacci, ¿sí? Yo le pasé ahí algunos tips y algunos numeritos que después seguramente se lo voy a estar compartiendo a ustedes también, porque está bueno para que sepan qué números son con raíz cuadrada, con ¿no? Que tienen que ver con el mismo 61.8, ¿sí? Que es un número infinito después de la coma, ¿sí? Pero que tiene que ver con los mercados, no viene para los mercados, está también en los mercados, porque es la psicología donde se suelen dejar las órdenes pendientes, o obviamente donde van las ballenas o los pepes a tratar de poner o sacar una orden, ¿no? Música buena, sí señor, ¿te gusta? Yo soy fan del blues rock de antes, me quema la cabeza. ¿Conocés? Bueno, B.B. King lo conoces, pero debes conocer, obviamente, ¿no? Bueno, ahí. Después, ¿conoces Albert Collin? Albert Collin, tremendo. Ese tipo de música, la raíz del rock y todo sale de ahí. Que inclusive los Rolling Stones, que hacen blues, llevaron a los amigos de Estados Unidos, ¿no? Los llevaron a tocar allá y bueno. Y ahí empezó a surgir una rama nueva ¿no? En el pop británico, que es impresionante, el rock británico, donde salen la mayoría de las mejores bandas del planeta, como no solamente los Beatles, sino Pink Floyd, todo, Deep Purple, lo que te imagines, ¿sí? Ahí están todos. Atravesarnos como pétalos inquietos. Escucha. Atravesarnos como dos rayos intensos. Decime. A ver qué hora son. Bueno, a ver cuánto queda. Quedan 2 minutos, gente. Por las dudas, me puedo llegar a arrepentir, pero le pongo un break-even a esto, ¿sí? Ahí. Como dos rayos intensos. Estás adentro de mi corazón. Ya estás adentro de mi corazón. Ahí estamos. Bien, ahí está en break-even. No perdería nada si me toca, obviamente. Puedo cerrarla, ¿no? Voy a apagar este bot, lo voy a apagar un ratito, después lo vuelvo a poner, ¿sí? Porque no es para fundamentales. Y nos vamos al otro a ver qué pasa. Si al canadiense le va mal, esto va a ser profit. Y si le va bien, no perdí nada acá, ¿sí? Me voy a la ubicada acá, lo dejo. Hay que atravesarnos como pétalos inquietos. Atravesarnos como dos rayos intensos. Bien, ahí estamos, gente. Un segundito que ya estamos, Después de la fundamental, si alguno se anima a hacer alguna operación en vivo, me avisa, Cuanto mucho, si tenés idea o no, te puedo ayudar si querés. Y si no, bueno, si sos como Chudemun ahí, el garcón, o el amiguito que tiró un palito ahí, está bien también, no hay problema. Mira, ahí está, a ver. Mira, ¿ven? Esa es la trampita que les digo, ¿ven? Ahí me tocó el stop, ¿ven? A ver, vamos de vuelta. Ah, no, está bien. Algo pasó ahí, ¿lo vieron? Hay que repetir ahí, a ver qué pasó acá. Bueno, miren acá, ¿ven? ¿Ven lo que les digo, pepitos? ¿Ven? Obviamente se puede ir para arriba. Ahora sí, voy a gestionar de vuelta, lo voy a dejar en un ratito. Voy a esperar 2 velitas más. Está frío el mate, Pepe Gatillo, ¿te metiste en alguna o no? ¿Qué hiciste ahí? Vamos. A ver cómo vamos acá. Acá vamos $2 nada más. $2. Pero todo suma, poquito, pero vamos a ver en un rato. Acá tenemos, me tocó el break-even. Tendría, a ver cuánto hubiera hecho acá si lo cerraba cuando... No, 6 pip. No es mucho, pero todo suma, ¿sí? Voy a esperar que esta vela termine. Bien. Bien, estamos. A ver si mientras el amigo dice, mirá el dólar yen, dale, a la venta 92% ahora. Yo ya le estoy tirando temprano. Vamos a por las verdes. Sí, señor. Y dólar CAD estoy tiroteando a la compra. En M1 operás vos, ¿no? O como...
Si haces en H1, porque golpeó el soporte de está bien, vos te manejás con pivot, ¿no? O soporte y resistencias, los utilizás a los pivot como soporte y resistencia, ¿no? Y subiendo aún, bien, bien ahí, bien al amigo, Bien, tenemos esto, lo saco, ahí está, órdenes pendientes por si las moscas, esto azulcito también, a ver si sale ahí. Ahí estamos. Bien, ahí estamos. Seguimos. Qué linda música de fondo. Estamos viendo acá un poquito las fuerzas. Vamos a ver si dentro de las fuerzas podemos encontrar algo hoy. El amigo había puesto que estaba viendo un poquito lo que tiene que ver con dólar CAD, ¿no? Y dólar yen. ¿A favor o en contra? A ver, por lo que veo acá, a la venta. En contra del dólar. Bien. En contra, bien. Soporte y resistencia de H4 y D1 está bien, sí, son fuertes, está bien, junto con algún indicador, excelente, y te funciona bien. ¿Cuánto te tenés permitido perder? ¿O lo vas gestionando vos eso? ¿Algún día un poquito más, un poquito menos? ¿O tenés un número fijo, viste, a rajatabla? Viste que muchas veces se explica mal, muchas veces por el fijo a mí no me gusta, a mí. Pero tampoco que se haga uno mismo trampa, uno mismo, ¿no? Pero el fijo no, el variable puede ser. Ese al 1 cierro, no, yo no. En su momento lo hacía y no me iba mal, pero muchas veces me empecé a dar cuenta que por esperar un poquitito más, total utilizaba de las ganancias, se daba vuelta todo. Bien, y si no, bueno, no pasa nada mientras respetes, ¿no? Un numerito ahí, ¿no? Bien, ahí está, la voy a tirar, ya pasó la fundamental, fíjense, tendría que haberme pagado, y ahí la puse de vuelta, seguramente en un ratito vamos a ver si abre o no alguna orden, acá esta ya está activo de vuelta, hay que esperar un poquito a ver si toca alguna zonita, lo dejo solo, en la fundamental no me hubiera tocado el stop porque hubiera llegado prácticamente a donde comenzó la compra, yo lo que tendría que haber hecho es haberme pagado un poquito si hubiera sabido que iba a pasar esto, pero ahí está, miren, ahí abrió una orden, así que ahí la dejo, a ver qué pasa, si cae, si sube, después veremos qué hace, ¿sí? Venimos, este bot que creé, que le puse las bolinguearianas de Pepe Mila, donde los gauchos patagónicos, ¿no? Utilizaban lo que tiene que ver con, ¿no? Las boleadoras para ir a cazar, nosotros para buscar profit en este bot. Recuerden que está este otro también, acá este y este también, estos bots, bueno, el zombie desesperado ahí, que ya lo vamos a poner también, seguramente en las próximas semanas, ya lo hemos puesto, pero lo que le digo siempre, estos bots están preparados para temporadas más grandes, y en scalping quizás no dan el mismo resultado que en M15 o M30, ¿sí? Y este sí puede andar, lo podemos llegar a poner, y bueno, y seguiremos armando más, ¿sí? Quedan todos rengos, pero andan lindo igual. Así que bueno. Bueno, acá tenemos, a ver, uy, qué lindo esto. ¿Cuál es este? Euro-yen, a ver, libra, me había dicho el amigo. Dólar-yen, a ver, dólar-yen. Déjame ver esto un poquito. Uy, qué hermoso esto, che. Bueno, acá por debajo de la mechita le voy a poner, no me quiero apurar, a ver, voy a dejar una marquita ahí. Estamos en velas de 15, acá es muy lindo. ¿Cuánto hay de acá hasta acá? 23 pip. Está muy bonito esto. Le voy a tirar una orden pendiente a ver qué pasa. Muy poquito le tiro, obviamente. Ahí estamos. Si la agarra, que la agarre. Ahí la dejé. Justo en un POC, casi llegando a un POC, ¿sí? Donde el precio seguramente me puede hacer una mala pasada porque puede hacer un pullback para venir un número redondo, ¿sí? Que está acá arriba, pero mientras después se devuelva, cuanto mucho le agrego un poquito más, ¿sí? Por eso el lotaje, ¿bien? Mira vos, justo vi esta, me gustó el movimiento. Puede pasar que se vaya para arriba, y sí, obviamente, aparte ya viene cayendo, pero ahí estamos, ¿sí? Bien, ahí estamos, gente, escuchá, ¿te gusta esto? Papo, riff. Para que le subo el volumen, Estos últimos años. Eso.
Aullen, dice el amigo, sí señor, cómo no, ahora lo vamos a estar viendo, Aullen, ¿cómo estás con el que te vengo, que me pasaste la información con el Cadyen, que estaba cayendo, ¿no? No, ¿cómo va? ¿Cayendo? Ahora lo vamos a ver, pero ¿cómo vas vos? De 8 a 10 pip y va cerrando el script, pero a veces lo cierro antes por el número de lotaje. Ah, bien, está bien. Un forastero. Bueno, ahí estamos, por ahora veremos hoy qué pasa, ¿sí? Si nos salva algún bot o si nos salva alguna operación manual o quizás las dos o quizá ninguna. Lo que importa es que día a día venimos haciendo profit en día, todos los días operando, ¿sí? Con los pepes que van sumándose para pasarla bien un rato, esa es la idea, ¿sí? Aceptados al planeta, todos los pepes, si tienen buena onda mejor, y si tenés mala, te vamos a ayudar a cambiar esa negatividad, ¿sí? De fracaso que tenés en la vida. Bien, ahí estamos, gente, A ver qué está haciendo el... Mientras estamos, vamos a bajar un poquito. A ver qué está haciendo el... Mucha gente que no, ¿se acuerdan? Todos tus muertos. El Angelito. Podemos chequear el Angelito, a ver si está ahí. Un segundito, a ver. Angelito, ¿estás ahí? Me parece que no, a ver. Hoy me parece que pasó de largo el Angelito. Vamos a chequearlo, a ver si tenemos acá la compañía. ¿Dónde estamos? Ah, mira, voy a abrir la puerta, gente. Estamos en vivo, no quiero... Permiso, a ver. Ahí golpeé la puertita, ahí está ahí. El amigo. Me parece que está... Oh, está con el diablito. Están durmiendo. Hablemos bajito, por las dudas. O viernes, capaz que tuvo de joda ayer jueves el Angelito, que se tomó un té de tilo. Vieron ayer y anteayer el Angelito cómo estaba, ¿no? Angelito, ¿te podés despertar? Así nos das algún consejo. Angelito. Pensé que los angelitos no dormían. Uy, Angelito, ¿cómo estás? Uy, pobrecito. Bueno, vamos a seguir con lo nuestro. Se ve que se le pasó la rosca al Angelito ahí, Bien, seguimos con lo nuestro. El Angelito está durmiendo. Vamos a ver si vamos a tratar de despertar un rato, a ver qué opina de, ¿no? Para tirarnos para el fin de semana. Es viernes hoy, gente. ¿Qué opina? ¿Qué va a pasar? Si va a estar lindo. ¿Qué piensa, no? De las criptos. Si quiere hablar un poquito. A ver qué pasa, Bien, vamos. ¿Dónde estábamos acá? Eurogen. Uy, mirá la mechita que me hizo. Esta va en positiva y esta no. Vamos a ver qué hace el Eurogen. Escuchá, de fondo. ¿Vieron el pullback? Eso es pullback. Si vas a M1, miren las velitas. Ahí van, ¿la ven? Hay gente mentirosa, Gente policía. gente de mierda. Bien, para el que se sume nuevo, estas pelotitas que ven acá, no se asusten, son indicadores que estuvo creando quien les habla. Soy creador, ¿sí? No soy programador, pero creo. Cada una tiene su función. No es que las utilizo, pero muchas veces sirven para poder ver si hay alguna sobrecompra, alguna sobreventa. Serían indicadores tradicionales mezclados con algún parámetro, no nada más que eso, ¿sí? Escucha. Gente que no... Vamos a poner un FIBO, acá chiquito. Voy a poner en M5 el FIBO, a ver una estructura un poquito más grande. Capaz que me voy para arriba también, ojo, Bueno, por acá. Escucha. Gente que no. Y después. Bueno. No te hagas el pescado. ¿Por qué te hablo a vos? ¿Quién sos? ¿Quieres ser policía? Bien, mientras, acá vamos, vamos a ver qué pasa. Este anda lindo, ojo, ahí vamos a esperar un rato. Ojalá que haga lo que tenga que hacer para cerrar la operación. Eso lo veremos después. Puede caer también, Recuerden que tengo varias órdenes abiertas, Tengo también acá, miren, acá voy $11 ya voy, ¿ven? Esta
Es poquito, pero capaz que hoy lo cierro temprano para tener libre, ¿me entienden? Porque después me quedo pegado, no tengo BPS en este momento, hace un mes atrás lo tenía, le di de baja porque no funcionó bien en algunas cositas y acá se juega dinero, ¿no? Pero sí, tratar de en vivo mostrarlos, y si sigue le meto de forma manual, a no ser que me quede en la casa todo el día y lo dejo a la compu prendida, ¿no? Pero si no, lo voy cerrando. En un ratito lo cierro para poder promediar quizás alguna pérdida del manual, ¿no? Que me acabo de ejecutar, ¿sí? En este fin helado, en blanca noche. Qué temón, por favor. En este fin el hijo tenaz de tu enemigo. Cómo me gusta este tema, ¿eh? Lamentablemente el indio tiene una ideología totalmente distinta a la mía, pero me encanta. La música de 10. Soy brindo a tu suerte. ¿Cómo vas vos, Pepe Gatillo? Y no prendas la luz, me desfiguro. Este film da una imagen exquisita. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico. Bien, ahí vamos. Estamos. A ver, dice: hola, ¿cómo va? Espero que estés bien, Auduchef, míralo, por favor. Dale, listo. Sí, cómo no. En un rato lo vemos. Muchas gracias por estar, Auduchef. Jerónimo, cerrando compras en Oro y Bren. Qué lindo. ¿Te gusta el Bren, ¿Cómo le tirás ahí, Sí, llenás en vez de la heladera el tanque de combustible, ¿es el amigo? Y por hoy dejo esto. Sí, listo, disfrutá del fin de semana, basta. Sabés que te puede dar más, pero también te puede llegar a quitar. Entonces, ¿no? Más vos que le tirás lotaje alto, según lo que me comentaste, guarda ahí, Viendo australiano con el dólar, libra dólar y euro dólar y al cofre. Bueno, así que una más capaz que le tirás, Tremendo. ¿Qué trata de hacer? ¿Un 2%? ¿Un 3%? ¿O ahí andás? Bien, telaraña trabajando, cada 100 seguimos luchando. Bueno, bien, tranqui, tranqui. Pum, 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 pum. Escuchen el pogo, escuchen esto. Guitarrita, Rosa le cantaba, ¿no? Pobre chica. Vamos a ver bolingueadoras de Pepe Mil. Ahí seguimos, a ver cómo seguimos con el manual, El montaje final Es muy curioso. es en verdad realmente entretenido. ¿Conocían a los redonditos? Acá lo van a conocer. Uy, me faltó la U. Encima escribo mal. Ahí está. Y vamos, negro. Sé que soy brindo a tu suerte. No lo soñé. Yeah.
la deriva. No lo soñé. Los ojos ciegos bien abiertos. Oh, puse mal de vuelta su mate, che. A ver, alguno que. Ahora sí. Eso. Una bendición tener a gente como ustedes soportándonos. Les agradezco para siempre. A ver. Nos vemos seguramente en algún momento. Cariño. Escucha qué lindo. Bien, ahí estamos, gente, ¿eh? Rock and roll. Escucha esto. Si esto no te gusta. Ah, escuchen, si te gusta, no sé, la cumbia, el cuarteto, algo de eso, acá se corta la luz, genio, ¿eh? Acuérdense de rock and roll nada más, ¿sí? Si hay reggaetón, genio, capaz que se corta la luz, ¿eh? ¿Sí? Porque me hace mal. ¿A ustedes les gusta? Poquitito, dicen acá. Bien, vamos. ¿Qué dice? A ver. Escucha, eso. ¿A quién? Bueno, ahí estábamos, gente, esperando, ¿no? Pegate puntería PP1000, tremendo, ¿no? Ahí vamos. Bueno, vamos a ver qué pasa con este, vamos a ver qué pasa también con este, vamos a ver también qué pasa con este otro, ¿sí? Quizás a este lo utilice, si lo cerrase en $20, estaría bueno también como para cerrar, ¿no? Es poquito, pero todo suma, gente, ¿sí? Ayer fueron, no sé cuánto. Antes de ayer fueron casi, ¿no? Una suma, todo va sumando de a poquito, ¿sí? Acá no me baso en el 1% de la cuenta. En esta cuenta puede ser el 5, el 2, el 0,5, el menos 1, todo suma, ¿sí? Y todo resta, pero en la canastita de los profits tiene que haber un poquito más que en el otro, ¿sí? Y dice... Vamos a ver si por acá, si llegase, estaría bueno para cerrar. Bien. Bueno, el CAD se me puso en rojito ahí, a ver si... Bueno, vamos a ver qué pasa hoy, ¿eh? A ver qué pasa, bien. Me habían pedido... a ver acá... No me acuerdo si... Por acá, a ver, era... Auduchef, a ver... Auduchef, ¿qué operas? Intradía, ¿no? Por lo que veo, porque debe tener un spread tremendo este. A ver, Auduchef, ¿en qué temporalidad te gustaría que lo veamos? Si es que estás. Si no, se me va a pasar esto. Ahora, a ver, Auduchef, si lo tengo acá, si no lo tengo que buscar en TradingView, a ver. Acá está, Auduchef. A ver, no me digas si compraste o vendiste. Yo te digo una idea, por la duda, para que no te pongas mal si va en sentido contrario. De lo que yo veo, es una predicción, no es una proyección, digo, no quiere decir, ¿no? Pero obviamente que si estás en H1 abren velas diarias y bueno, sí, si vas en compras puede estar bien, seguramente si vas en compras se te puso en rojo seguramente, ¿no? Me imagino, digo yo, no sé, tenía un canal de YouTube, ¿no? Ahí, si se te retrocedió un poquito, 46 pip, lo que podés hacer, el mechazo, el rechazo, fíjate acá, mira, vamos a achicar un poquito para que veas, no sé si compraste o si vendiste, hizo un retroceso, el retroceso superó un número redondo interesante, está por encima, si marcas este último tendencia, desde el high hasta el low, inclusive la mecha, podés poner un Fibonacci, a ver.
Bueno, ahí en el Fibonacci, entre Fibonacci, el número 76 también tiene que ver con Fibonacci, ¿sí? Es un número que tiene que ver con, me parece que es la raíz, fíjense, me parece que es la raíz de 61.8, fíjense, a ver si da ese numerito. Bueno, ahí justo hubo un retroceso. Puede pasar dentro, vamos a marcar acá, a ver un poquito. Claro, estoy en velas diarias, tendré que checar un poquito más, ahí está. La zona es esta. Ya la rompió, se devolvió. Bien, no sé si estás dentro o no de una operación. El retroceso lo está haciendo. Esta velita es el retroceso de estas velitas que subieron, pero vos fíjate que viene en caída. Ahora puede pasar, ¿no? Lo que yo me parece que venga a buscar este número que está acá arriba, pero justo está en un retroceso. Si te metes ahora, yo esperaría un poquito más al 61 acá, ¿sí? Para buscar una compra. En el 61 podés buscar una compra, por ejemplo, ¿no? O en el número redondito que está acá, que es el 50. Para ir a favor de esta, ¿no? este rechazo gigante que hizo. Pero acordate que estamos en viernes y acordate que le está pegando acá a la mechita esta que está ahí también, ¿sí? Por ahí, ¿sí? Ahora, si querés esperar por encima, yo esperaría a que rompa esta zona, inclusive un poquito más por acá arriba, por ahí, un poquito más abajo ahí, con un buy stop, acá lo puedes poner también, ¿sí? Si vas a favor de esta mini impulso, ¿no? Que fue fuerte, pero es mini porque voy viendo las velas anteriores, ¿sí? De las velas son prácticamente, no sé, acá el día 12 de julio que viene en caída, ¿sí? Dijo basta en este número redondo y ahí va, ¿sí? Pum, pum, pum. Bueno, ahí estamos, che. Pienses más, no pienses más. Llámame, llámame, si me necesitas. Wow. Bien, ahí está, Si cae bárbaro y si sube, trataré de hacer lo que quería hacer recién, ¿sí? Ahí no perdí nada, el tiempo y un poquito de comisión. Esa la dejo ahí, veré, capaz que dispara, Pero bueno, vamos a esperar ahí un poquito más. Te lo voy viendo. Por eso es lo que tiene el scalping, que tenés que ir viendo, aprovechando lo que te parece que puede ser a favor de tu futuro profit, ¿sí? Bien, ahí está. Y esta sigue negativa, estará cayendo. Si está cayendo, vamos a ver si se devuelve o no. Hay que ver, ahí estamos. Escucha, ¿te gusta el blues? A mí me encanta, En H1, sí, así es. En H1, dale, ¿cómo no? Sí, señor. Ahí vamos, disculpa, te metí diario. Y te lo digo por arriba, porque después cuando te pones a ver bien, capaz que encontrás otras cositas también. Pero rapidito, la sensación es que después de tanto tiempo en caída, ese clímax que hizo, ¿no? Que el clímax es un mechazo fuerte, que después se puede convertir en una falla, una trampita. A ver, acá estaba, mirá, de vuelta, a ver. Mirá, me la abrió de vuelta, ¿vos podés creer? Bien. Bueno, no importa. Vamos a ver, era el Outchef. A ver acá. Estamos, Outchef. Bien, ahí va, mirá. Habían subido, no, en velas de un minuto. En velas de diarias, lo que te decía, mirá la mecha esta. En su momento, ahí, ¿no? Fue una mecha muy bonita, ¿no? Ahí, ¿sí? Ese es un clímax, donde el precio cae bruscamente, se devuelve y ahora va a apoyar para hacer quizá una trampa, una falla, si viene fuerte hacia abajo también. Pero no sé, no te puedo decir que hoy va a estar allá arriba, pero la sensación es de que tiene que subir, ¿sí? O por lo menos así lo veo yo, hasta acá arriba.
Por lo menos. Después, si se va apoyando y va haciendo estructuras y pisos nuevos, en H1, H4, a ver qué vamos viendo acá. Sí, ahí va, ¿ves? Puede caer, acá un dibujito. Lo lindo es la mecha esta, que suele hacer alguna otra quizás, pero con algún lunes negro. Pero por ahora, fíjate, si marcas acá un canalcito, lo podés tener como guía. Si no te metiste, podés buscar lo que te dije por encima o por debajo para comprar más barato. Espérate que acá estoy marcando, esto es subjetivo ahí, ¿no? Si rompe esta zona, acá podés buscar una comprita, ¿sí? Y puede seguir cayendo, ¿cuánto? Y no creo que supere este número redondo, ¿sí? Pero con el tiempito, mañana lamentablemente no siguen los mercados, pero lo podés llegar a ver por acá arriba, hay que ir viendo ahí, ¿sí? Tranqui igual, ¿sí? A ver, chicamos un poquito más, ¿ves? Este dibujo que hizo hacia abajo tiene que empezar a formar estructuras para empezar a romper altos y bajos también, para empezar a superarlos, ¿no? Y encontrarse en algún momento por acá, en algún momento por acá, ir viendo, ¿no? Si el mercado permite que llegue, ¿no? La semana próxima a ciertos altos. El mercado, digo, la ballena, ¿no? Nosotros no. Hasta que Desapareció. y me armé un tabaco. Bien, y este sigue ahí, mira vos. Bueno, y se quedó, dice el amigo. Vamos a ver qué pasa con este. Seguimos, vamos a ver con el oro, un ratito. El oro va a $12, gente. Si sigue subiendo un poquito más, lo voy a cerrar ahí, por ahí lo cierro. Vamos a ver, tengo que ver este cómo está. Bueno, está ahí también, que está zigzagueando entre jinetes, entre boleadoras. Vamos a ver qué pasa. Ahí estamos, más no puedo hacer. Puedo meterme en otra operación más si quieren, pero no me quiero enredar hoy viernes, Quiero estar tranqui. Me estoy preparando un asadito seguramente para la noche con alguna cervecita bien fría y rock and roll. Si querés sumarte, como digo siempre, si querés venir, sobre todo el amigo ahí que hablaba al principio que no lo conocemos, si querés sumarte te invito a venir, y si querés ver cómo el asado y después te vas, no hay problema, Recuerden que el angelito estaba durmiendo, el angelito, Che, esto va a caer, loco. Párate, no me voy a arriesgar mucho. Si rompe este alto, vamos a aguantar un poquito ahí, ¿sí? No es que arriesgarme porque es muy poquito lotaje, pero quiero cerrar todo en vivo, si no, bueno. Vamos a ver ahí, voy a ampliar un poquito ahí el zoom. Acá esta sensación se nos viene, a ver. Logra humo. Está, muy poquito de stop le pongo ahí, ¿sí? Por si llega a tocarla y que la espere una caidita para hacer un promedio. Vamos a ver qué pasa. Y si no, ya está, ¿sí? Es lo que pienso en este momento. Y a pobre también. Si cruza un rayo el cielo de la paternal, a mí me suena como el grito de un perro con bozal, que igual Sigue buscando, dice. ladrando echado. Bien, ¿qué hora es? 9, 1 minuto para las 10, gente. 1 minuto para las 10, por favor. Vamos a ver acá qué hace el precio, a ver cómo se mueve acá en... ¿Dónde estábamos acá? Bueno, ahí ven, ahí me sacó, ¿no? Muy poquito, ¿no? Nada, un medio pip, pero... porque la idea es otra. Sí, vamos a ver ahí. Lo importante es que después la suma te dé por encima, ¿sí? En este tipo de técnica que estoy utilizando en este momento, ¿sí? Le voy a tirar por última vez ahí. En algún momento, como vos no sabés para dónde va el precio, tiene que empezar a correr, ¿no? Por ahora está consolidando, pero del 30 al 25% va en tendencia para algún lado. Así que por ahora estamos en la consolidación que no se decide. Un retroceso, pero está ahí. Vamos a ver qué pacha. Bueno, ahí va, parece que este se va para abajo, Angelito, ¿estás ahí para saludar a los... ¿algún Pepito? Sí, vamos. Hola. Te vi durmiendo, Angelito. Hola, acá estoy, sí. Perfecto, ¿no? Le erraste, no estaba durmiendo. Estaba tomando un té. Un tecito.
Un tecito. ¿De qué era el té este? ¿El mismo que la otra vez? No, este tiene unos yuyitos que me pasó el diablito. Unos yuyitos que te pasó el diablito. Bien. Tremendo. Ojo, ojo. ¿Sí? No tome lo que te da otro, chequea bien. Encima el diablito. No, pero me dijo que me iba a dar energía y que me iba a poner muy bien. Lo tomé hace una hora atrás y todavía no me hizo efecto, Estoy bien. Vamos a ver si me da mucha fuerza para un rato. Bueno, dale, espero que no te haga mal, avisanos cuanto mucho, que tengas un gran día, no sé si quiere decirle algo a alguno de los Pepes. Sí, les quiero decir que usen que pongan Stop Plus. Que pongan Stop Plus. Uy, Angelito, te pegó el altecito, Y un poquito me pegó, pero solamente digo eso, que pongan Stop Plus los pepitos, Un saludo para Chudemoon ahí, Bien, vamos. Vamos. Pum, pum. Si vos... Bien, $14, $15, ¿lo ven ahí? Este ya lo cierro, así ven por lo menos un profit en el bolsillo. No me voy a quedar con 15 clavado, me voy a quedar con 150, decía, no, un poquito más, a ver, dale, vamos. Escucha, el juego está mufado y así que hay que salir de mercado. A los 20 no paro, hasta los 20 no paro, vamos. 1, 2, 3, vamos, negro. Ahí está, no me caso con nada. Piqui. Párate que me quedó. El azar hoy no está de tu lado. Me quedó abierta, che. Espérate que le pongo el stop loss ahí. Y si va para arriba, saca un poquito más. ¿Ves qué te digo? 18, a ver, ahí está. 20, vamos. 20, negro, dale, 20. 19, 18, 15. Me quemaba la cuenta en vivo. 20, está. ¡Puc! Listo. 20,45. Gente, charlando con ustedes mientras Chudemoon escucha cuarteto. Ahí vamos. Hola, Angelito. ¿Viste lo que es? Tremendo el Angelito, Es tremendo. Me parece que tomó. Saludá ahí a la compañera, Angelito. Saludala, vamos. Bueno, ahí va esta. Si se pone positivo, bienvenido. Y si no, veremos qué pasa. Y esta sigue ahí zigzagueando. Ya me saqué de encima un bot, ¿sí? Y me queda lo manual. Vamos a ver qué pasa con el tiempo, si lo podemos sacar o no. ¿Podés saludar a la compañera? Preguntale lo que quieras, compañera, ahí, lo que vos quieras, preguntale, Si querés, va. No sé, querés que te lea el horóscopo, que te cuente un cuento, que te analice lo que te va a pasar el fin de semana, cómo te va a ir hoy en el tren, lo que vos quieras le podés preguntar al Angelito. O tenés también al ingeniero Garqueta, quien vos quieras, Y Pepe Gatillo, estás a full ahí, ¿no? Estás reconcentrado hoy, ¿no? Decime la verdad, estás ahí a full, ¿no? Porque el fuego está mufado hoy. Qué lindo tema, Juego mufado, ¿sí? De Pierre, ponelo en vivo. Porque el juego está... Porque el juego está mufado hoy. Mira, la canción me decía no te metas, ¿viste? Yo me metí. No, ahí vamos, vamos a esperar un poquito a ver qué pasa. Ojalá que ustedes puedan disfrutar el momento, gente. ¿Sí?
Vamos, mueva. ¿Qué dice ahí? Sí, acá estamos. Bien, ¿cómo estás vos? Que me la cuenta, decía el amigo, nunca más. No, tranqui, porque sobre las... Mira, te doy un tip. Yo porque estoy en vivo y porque me quiero ir y cerrar. Pero... Uy, me agarró, ¿viste? Cuando te sube algo, se iba, ¿viste? Que estamos en el planeta Pepe. No, si podés, aguantate hasta las 11, 11 y media. ¿Sí? Si ves que el número ya está ahora, cerralo. Pero si no, ahí, ¿sí? Inclusive podés ir viendo los lotajes. Fíjate la vela diaria para qué lado va y anda achicando o aumentando la distancia o el lotaje de uno o del otro. Vos me vas entendiendo lo que te expliqué bien, ¿sí? Para que puedas sacar profit, ¿sí? Y ojo que hoy es viernes, ¿sí? Atento ahí, ¿eh? Qué letra, ¿eh? Se gastó con la letra, ¿eh? Bien. Sana. Bien, ahí estamos, gente. Por ahora Profit en algo, Drawdowns en otro, que veremos cómo terminan. Si terminan por encima o por debajo de lo que ya sacamos o sacó el telaraña, ¿no? Contigo pan y cebolla, la miseria que están pasando, ¿no? Bien, ahí estamos. Podés ver el Libra Yen. Temporalidad, por favor. En semanal, che, lo viste, lo loco es en semanal. Bueno, dale, vamos a semanal. No, ahí vamos a ver, Libra, ¿cómo está la Libra? Ay, qué hermoso, decía, no. Si pueden, dígame la temporalidad, porque poner que pongo M1, M5, pero no te sirve para H1, y capaz que te explico en H1 y vos estás en M1. A ver, por encima, a ver cómo viene acá. Bueno, es muy parecido, pero no tan brusco como el anterior que estuve viendo, ¿no? Obviamente la tendencia fue bajista, no hubo clímax acá, está haciendo una compresión, un retroceso con compresión ahí, ¿sí? Ahí estamos. ¿Sí? Esa zonita es la que está por ahora en velas de H4, que son un par de días, viene zigzagueando, donde hace una vela elefante con varias en retroceso. Quiere decir que tiene volumen para seguir subiendo. Vamos a ver si llegase a romper. Ven que los altos empiezan a ser cada vez más chicos. Puede pasar de que se coma, ¿no? Si acá podés encontrar algún order block, alguna zona interesante, esto subiendo despacito, va subiendo, va cayendo. Por acá arriba, entre esta zona y el número redondo, donde encuentren algún imbalance, alguna zona que les interese a ustedes, podés buscar ventas si llegase ahí. Pero estamos acá. Si es para ahora, está, a ver, déjame ver dentro. Voy a marcar acá. Hay como una pequeña convergencia para buscar compras, aunque viene en caída, pero ya está llegando a una sobreventa, ¿sí? Si vamos a M15 vas a ver velas en caída. Ven acá esto que es bonito, pero mirá, si yo te achico un poquito esto vas a ver el dibujo de H4 ahí, ven ahí, párate que no ven nada, a ver ahí. ¿Ven esas líneas que marqué grandes marrones? Bueno, y a la vez esta, bueno, acá es muy bonito para empezar a buscar compras por acá, ¿sí? Falta muy poquito para que llegue, a la vez se va a apoyar en esta zona, ¿sí? Podés poner piscina de liquidez, lo que vos quieras, ¿sí? Es un rectángulo donde con el pasado hay zonas que va a interactuar, hay una convergencia donde hay números redondos, hay varias zonas donde las órdenes pueden estar puestas para por lo menos, si no es ahora, porque veo que hizo un mechazo ahí, a ver, ven ahí. Sí, ahí lo hizo, mirá. Puede ser que venga de vuelta, pero si rompe este numerito dispara para acá. Por lo menos ahí tenés, mirá, unos 60 pip. Así que bueno, ahí va. Ojo, capaz que querías en H4. Cripto, no, era para preguntar, ¿viste? Estaba. No, para preguntar. Bien, ahí vamos. Mira, vos, me tocó la puntita y disparo hacia abajo. Escucha. Esto es creado por Pepe Mila también, todos, ¿eh? Tiene un poquito mejor de elaboración de la cumbia, del cuarteto, ¿no? Calculo, a ver, mira, escucha. En su momento casi me armo un grupo de cumbia, vos podés creer, para hacerme unos mangos, hace mucho, ¿eh?
Teníamos que tocar, viste, siempre lo mismo. Chiquichi, pum, 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 pum. Y bueno, pero no, después no me llamaron, porque yo, el Karima es más rockero, ¿viste? Pero estuve ahí cerquita, en su momento. Digo, bueno, para hacerte unos pesos los fines de semana, ¿viste? Cuando estás ahí, hace 20 años atrás. Y un amigo mío que era rockero se convirtió. Dice, no, pero ¿sabés cómo le meto nota? Le meto notas ahí, algún riff. Criptos y en la nave. Bueno, ahí estamos, gente, esperando. Dale, congestión y psicotradín. Dale. Subite a la nave, subite, ¿qué esperas? Escucha. Voy a buscar agua calentita, como siempre, y bueno, ojalá que les sirva a ustedes también como para relajarse, gente. Escuchen este temón. Espérate que hago algo antes acá. Me encantaría, a ver ahí. Escucha, qué bonito esto, che. Ahí seguimos, gente, Una vez le hice el amor a Drácula con tacones. Drácula con tacones. Practicamos tiro al pichón y un test para ir al
marcha sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar, y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. El bronceador Charlotte te cuidan de la radiación, rematan el electro de Elvis al morir. Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás, con tanto humo el bello fiero fuego no se ve, y hay algo en vos que está empezando a asustarte. Cosas de hechicería desafortunada. Quédate con el vuelto, mula de la enfermedad, pobrete que sos tropa de la guita y chimpancé. Quédate esa petaca con saliva y nada más, mordiéndote la lengua, por poco me engañas. Sentís la mosca joder detrás de la oreja y chupas la fruta sin poder morderla. Bien, ahí estamos, gente, ¿eh? Escucha. ¡Qué temón! Ahí estamos con esta. Sí, vamos a ver si esta la protejo un ratito. Con un ratito, digo, rompiendo este alto, la protejo un ratito. ¿Para qué? Para que llegue al próximo alto. Si se devuelve, que me la cierre, solamente me quedaría, sí, porque la idea es tratar de salir en profit todos, o salir a no perder, ¿no? Sino que buscar por lo menos hoy, viernes, cerrar las operaciones, ¿sí? No es que tenés que salir a perder, ¿no? Al revés, ¿sí? Tratar de buscarle la vuelta al mercado, ¿sí? Entonces, si esta se da, bienvenida sea, que es la del bot, y después veremos cómo voy cerrando esta otra. La suma de todo me tiene que cerrar en profits, hoy viernes, si es posible. Y si la tengo que seguir un poquito más, después del streaming la seguiré por el celular o lo que sea, tratando de que no supere cierto horario, porque después cierran los mercados y hasta el lunes o domingo, tarde noche en mi país, empiezan a abrir, ¿sí? Pero esos 2 días puede haber algún salto, algún gap, algún movimiento donde quizás conviene y quizás no, ¿no? Así que hay que estar prevenidos, sobre todo el que hace scalping, ¿bien? Nuevo cielo. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Espero que estés bien. ¿Y cómo va todo? ¿Viste las canciones del Planeta Pepe? Tremendas, Gracias por estar, che, un rato para pasar a saludar. Y bueno, no sé si estás operando vos y a full, ¿no? Siempre con la libra ahí. Bien, ahí vamos. Seguimos aquí, seguimos acá. Este se me renegó un poquito. Ahí vamos a ver qué pasa en un rato. Está lleno de dibujos que estuve explicando. Ahora voy a eliminar todo y nos vamos a ir a una gráfica limpia. En el caso que me quede con estas solas órdenes que voy a ir gestionando, abriendo, cerrando. A ver, escucha esto. Escucha qué lindo. Para vos, para los Pepe que estén. A ver, si te gusta esto. Nacional de mi país, si tenés algún grupo rock de tu país, me lo compartís y lo ponemos también, Recuerden que acá es todo para, no sé, ayudar, compartir, pasarla bien. No nos tenemos que dejar faltar el respeto, pero pasarla bien es lo fundamental, ¿sí? Sin faltar el respeto, pasándola bien. Sí, gente, escucha. Estoy soñando, es real. Las cosas que no están, no importa.
Kira Amarga. ¿Por qué no me miras? Estoy acá, saltando de felicidad. El tiempo ya no pasa, no está más. Voy a contarte una verdad. Escucha la bata, ¿eh? Tengo la vida transformada, transformada. Y lo que di. Ya tengo todo armadito, estoy contento, gente, porque lo que quiero meterle a los que se van sumando, hay algunos que no entienden nada, viste, que va para arriba, para abajo, no saben, no tienen idea, pero se les puede ayudar, ¿sí? La idea es esa, sepas o no sepas, darle una mano al que no sabe, y el que sabe no puede hacer caso, ¿no? Esquivar, ¿no? A lo que voy, el objetivo del planeta, si podés ayudar a otro que no sabe, tampoco es obligatorio, pero si lo vas conociendo y estás en Discord o en Telegram y se van, ¿no? Cada tanto, no sé, pasando algún gráfico, alguna cosita, ayúdense, gente, háganme caso, ¿eh? Miras, estoy acá, saltando de felicidad. Está saltando de felicidad, pero canta como que no está saltando. No, es lindo tema, escucha. Contarte una verdad. Tengo la vida transformada. Bueno, transformada. Nos tocó una consolidación como la otra vez, ¿viste? Ahora se queda un chorizo de varias velas acá. Y quedaremos acá, pero esto está tranqui porque en algún momento va a disparar para algún lado, ¿sí? Tengo que estar atento nada más. Y bueno, si se pasa el stream lo seguiré desde el celu y después les mostraré, como hago siempre, los resultados finales. Y bueno. Qué frío que hace, che. Las cosas que no están me importan ya. Yo simplemente quiero más. La vida. Angelito, ¿estás ahí? Angelito. Hoy nos saludaste los Pepe, Angelito. Uy, pará que me quedó un... Ahí está. Ahí está, bien, ahora sí. A ver. Bien. Pepe Gatillo, si estás escuchando y estás con alguna orden en problemas, avísame y te puedo, si querés, te podemos ayudar, pero estaría bueno que vos trates de resolverlo solo, en el caso que estés viendo, y muchas veces la paciencia es paciencia, tenés que, la paciencia paga, dicen, ¿no? Un tropezón no es caída, no, sino que la paciencia paga. Y también un tropezón no es caída, ¿no? Recordá siempre eso por si alguna vez te va mal con alguna operación, que la mayoría de las veces te puede tocar una, no sé si un lunes, pero quizás, no sé, una operación o toda la semana negativa. Muchas veces ha pasado eso, así que tranqui ahí en ese caso de que estés, sobre todo si arrancaste con una cuentita y ves que estás en negativo, tranquilo, no pasa nada, siempre es así, ¿sí? Que va a estar en positivo, en negativo, lo importante es, acordate, las leyes del planeta, ¿sí? Psicotrading, que lo vas a ir adquiriendo en la cancha, gestión también en la cancha, y obviamente podés tener algo armado en un Excel, en algo, ¿sí? Pero lo importante es que vos trate de sacar lo que digo siempre, un puchito, algo en positivo para guardarlo, no solamente para tu heladera, sino para ayudar a algún drawdown que tengas, si es que no tenés una estrategia donde haces un 2-1 y te toca top TP o stop, ¿no? Pero si haces estas cositas que te voy enseñando, tranqui, haceme caso, ¿sí? Fíjate yo que estoy acá con una positiva, otra negativa, todo suma, y lo que resta, que reste, es saludable, ¿no? Obvio que no reste mucho más, ¿no? Y después el juego de palabras sirve también. Por ejemplo, como digo siempre, no vayas a ganar, anda a no perder. Qué tontería, es lo mismo. Pero si vas a ganar, tu cabeza es ganadora, está bárbaro, sos un genio. Pero si te la das contra la pared, vas a ampliar el drawdown, vas a correr el stop y vas a no respetarte. Te lo puedo asegurar porque fuiste a ganar. Obvio que no está mal ir a ganar siempre, pero si vas a no perder, tratás de buscar una tabla muchas veces, o decís, bueno, cedo, y ir a no perder es ir a ganar también, ¿sí? Escucha. Che, qué bien este bot, loco. ¿Alguno lo quiere probar en alguna cuenta de fondeo? Me avisa, Este.
hay que configurarlo para M15, M30, en H1, impresionante los backtesting que he probado con este, ¿sí? Pero bueno, lo pongo en M1 para que ustedes puedan ver, ¿no? Pero desde la semana pasada hasta inclusive hoy mismo, todo en Profit ha terminado, ¿eh? Obviamente le meto mano alguna vez, le pongo un break-even, como hice hace un ratito porque había una fundamental, y no pasó nada, de vuelta está ahí. Mira, estaríamos de vuelta acá arriba con la misma orden, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos, gente, esperando a ver qué pasa. Seguimos ahí, seguimos con esta que ahí está dando vuelta, y bueno, uno si pudiera soplo para abajo o soplo para arriba para que vaya más rápido y listo, ¿no? Yo después me encargo, pero hay que esperar, ¿no? Son consolidaciones. No quiere despertar cerca. ¿Por? A ver el angelito. ¿Por qué no querés despertar cerca tuyo? ¿Por qué? ¿Una chica es? Bien ahí, angelito, ¿eh? No la quiere más, me parece. Ya me hiciste mal, hoy te miré y al parecer ya no hay lugar, ningún lugar para mí. Cutum. Cerca tuyo. Ya me hiciste mal, hoy te miré y al parecer ya no hay lugar, ningún lugar para mí. Bueno, esta zona que marqué es la que me parece a mí que después de algún retroceso, de algún rompimiento, acá rompió, fíjense que acá hizo un pullback, lo está haciendo en este momento ahí. Si se va para arriba con esta velita que cayó, estaría bárbaro que llegue hasta acá y chao, nos vemos mañana con esta, ¿no? Y me seguirá pendiente esta otra que está acá, que puede ir para arriba, puede ir para abajo, y iré viendo cómo la voy gestionando, si es que no la cierro en el mismo streaming que estamos en este momento, viendo los resultados, qué tengo a favor, qué tengo en contra, y bueno, el total ya está, y me olvido, y muchas veces, viste que uno se genera como una pequeña, ¿no? Revancha de algo con el precio que no nos registra. Cuando uno entra en razón con eso, te das cuenta de que tenés que ceder de perder muchas veces, o ganar, no querer ganar tanto, ya está, listo, de 10, inclusive muchas veces les puede haber pasado, ¿no? Yo ahora cierro, por ejemplo, y cierro, gané, por suponete acá, ¿no? Cierro acá, gané con esta, bárbaro, gané con la otra, con el telaraña, y con esta la cierro y salió en pérdida acá, por ejemplo, ¿no? Bueno, suma total, un profit chiquito o una pérdida chiquita, supongamos X, y me quedé con bronca, ¿por qué no lo hice más esto y lo otro? A la hora, eso se te pasa en la cabeza. Yo digo, entonces cerrarlo ahora, ya está, muchas veces, ¿sí? También suele pasar de que te queda esa sensación de revancha, que es cuando haces lío, ¿no? Porque si viniste un mes, 2 meses, un año, 6 meses o una semanita, ¿no? Con una cuenta nueva arrancando, muchas veces haces lo que no querías hacer, lo cometes de vuelta el error, ¿no? El semáforo se pone en rojo y pasaste igual, y justo te agarraron los zorros, ¿viste? ¿No? Los inspectores, lo que sea. O en amarillo pasaste ahí, y bueno, entonces tranqui, gente, ¿sí? Porque esto pasa. Al otro día, el lunes, tiene que ser otra cara, otro mercado nuevo, ver qué pasa, aprovechar si se va, si no se va, y ahí estar viendo, ¿sí? Ahí me activo una orden, listo, hay que esperar ahora, ¿sí? El angelito, hablaba así como, bien, angelito, ayúdame, se sentía, vela de barra, a ver, ahí está. Bueno, ahí vamos. Y esta que quiere caer, y esta que quiere subir. Ahí vamos. Vámonos. ¿Quiénes son estos? Ah, bien. Rock para el negro Atila. Está en vivo. Los fundamentalistas del aire acondicionado. Es un pequeño germen patológico carcomido por la ignorancia. Vérete.
Bueno, ahí estamos, nos quedan dos pares totalmente, ¿no? Uno por un lado, el otro por el otro, en uno las bolingueadoras de Pepe Mila y en el otro estoy viendo qué hago ahí con, a ver qué herramienta saco antes de las 4 de las 4 a las 5 de la tarde tengo que cerrar en el caso que se queden abiertas, si es que no lo cierro ahora, ¿no? Eso lo voy a estar viendo un ratito. Son las, a ver, primero voy a ver la hora. 10:30, bueno, 15 minutitos más me quedo. Si alguno quiere que veamos, saca un par, me chifla, como quieran. Bueno, ahí rompió zona. Lo que ya era soporte lo rompe. Vamos a ver si es una trampita para volver hacia arriba. O si se vuelve a meter, ¿no? Ahí hay que ver, hay que ver. Mira acá, me tocó, bajó. Es así, ¿no? Suele suceder en las mejores familias. Ojalá que caiga, porque voy a hacer algo ahí, ¿sí? Ojalá. Si viene hasta acá, voy a sacar algo de ganancias de esta, ¿sí? De la que está ahí. Y si va para arriba, que vaya. Todas estas cositas las van a ir aprendiendo en la dimensión número 3, gente, ¿sí? Ayer terminé a la noche de armar uno de los Shin-Chan en un videito que lo tengo ahí para que lo vaya viendo los Pepe que están más avanzados, ¿sí? Después voy a ir viendo para explicarles seguramente. Por si necesitan utilizarlo, está bárbaro, ¿sí? Una vez le hice el amor a un Drácula con tacones. Ella tiene una forma de hacerme creer que es para mí. la mejor manzana. Bueno, se quedó recontra consolidado. Mira todo lo que nos comimos, el choricito que nos comimos, ¿no? Hay que esperar ahora, ¿sí? ¿Qué pasa? Con ella soy rico gratis. La veo casi Como un demonio. y rasco la alfombra por su amor. Ay. La veo casi Como un demonio. Y se viene para abajo, decía este, en vez de para abajo. saludable. Y católica. No le gusta que ande solo. Se ha montado en mi nariz. Y es para mí. Entienden la letra, ¿no? Bien. La veo casi. Ahí estamos, esperando. Vamos a ver si puedo compartirles un poquito de. A ver acá, a ver. Vamos a cambiar el estilo un poquito. Está lindo la música, pero vamos a cambiar a ver un poquito acá si les gusta esto. A ver ahí, mira, escucha, a ver. Por acá vamos a poner, a ver ahí. ¿Cuál es este? A ver, escucha. Eso. Bueno, se nos quedó esta, Pues hombre, que quiere subir, que allá arriba le saco todo, decía el amigo. Vamos a ver qué pasa. Si sube, que suba. Esta zona es esta, ahí, eso de ahí.
Mira, acá arriba le metería una comprita más por acá, porque este espacio está muy bonito para que dispare. Ya subió fuerte, quizás si no es una trampita, viene a buscar este número redondo. Vamos a ver, ahí ya empiezo a ver un poquito de volatilidad justo cuando me estoy por ir. Pero vos podés creer, negro, parate que le voy a tirar ahí una bombita McLean. Un tirito, ¿no? Como para decir, ver, para sumar, por allá arriba. Vamos a ver qué pasa. Si la agarra, que la agarre, y si no la agarra, negro, no pasa naranja. Donde nadie sabe de mí. Bueno, y seguimos. Bien, ¿hay alguno en vivo, gente? ¿Alguno está operando? ¿Ya operaron? ¿No saben operar y quieren aprender? Si quieren aprender, súmense a Discord. Ahí están las reglas. Si participás, sumás añitos para pasar a otra dimensión. Eso como quieran ustedes. Y bueno, nos vamos conociendo. Cuando seamos a partir de 30 con actividad, pero actividad, arrancamos la escuelita, ¿sí? En la dimensión 2, como para ir pasando de grado a la 3, a la 4, e ir viendo, ¿sí? Donde hay más falencia, el que sabe más ayuda al otro, tomarles pruebitas, ¿sí? Como la escuela, ¿a quién no le gusta, no? Te toman la pruebita, alcancé, no vale copiarse, ¿eh? No vale copiarse, no vale copy trading. Viste que cuando te copiabas, después, o no vale estudiar de memoria, ¿te acuerdan? Te quedaba una laguna, era un gap. Me agarró un gap, no te acordabas. Entre la niebla. Bueno, ahí estamos todavía, ¿eh? Seguimos acá vivitos esperando. ¿Les gusta esta música, gente? Miré que la música la pongo porque a mí me encanta, pero para que ustedes la pasen bien, ¿eh? Lo que a ustedes les guste yo lo pongo, ¿sí? La idea es ayudar, pero no solamente en el trading, sino para relajarnos, escuchar buena música, pasarla bien, sentirnos plenamente bellos en todo. Gente, háganme caso, ¿sí? Disfruten de la música, de la familia, de la gente querida, de los amigos que vas conociendo. Esto pasa volando, loco. Disfruten eso, háganme caso, ¿eh? Abrí la cabeza, perdoná, aunque cueste, muchas veces tenés un familiar y estás ahí medio renegado. Dale, aflojá vos, ¿qué importa si la vida pasa volando? Un perdón más, un perdón menos, muchas veces es muy importante, ¿no? Para la otra persona, y vos quizás no lo sabés, por el ego o lo que sea, cuesta. Vamos, afloje. El que esté con algún amiguito o con algún familiar, ¿no? Ahí alejadito, miren que el tiempo no vuelve para atrás, va todo siempre, en este momento sigue para adelante y no para de seguir, gente. Así que ayúdense, vamos, pásenla lindo. Disfruten de la vida, no sean mala onda. Si son mala onda, lavate con vinagre y sal, no tengo idea, pero vamos, loco, vamos, no contagien a los demás de miércoles, ayúdense. Bien, ahí estamos, muchachos. Bueno, ¿qué pasará hoy, gente? ¿Qué pasará? Música, ahí tocó, a ver si le gusta el reggaetón. Decía, no, reggaetón no. Permitir, ¿qué es esto? Un cartel que me salió acá. ¿Permitís mostrarme la wallet? No, negro. No, porque no tengo mucho, pero viste, ¿quién te dice que? Mira, ahí me abrió las 2 órdenes, che. Párate, vamos a hacer algo acá. Párate, negro. Viste, me puse a charlar y qué sé yo, viste. Ahí está. Hoy, no sé qué toqué. Quemaba la cuenta en vivo, viste. Ahí está, bien, ahí hice bien, ya está, la saqué en break-even por las dudas. Acá arriba voy de vuelta. Son pequeños detallitos que voy haciendo acá, como para, ¿no? Si cae, ya sacar los profits de acá abajo y cerrar todo, ¿sí? Y obviamente ir viendo la que quedó en negativo. Se va para arriba, lamentablemente tendré que poner otra acá, ¿sí?
como lo que perdés es la comisión, ¿sí? Un poquito ahí nada, ¿sí? Vamos, mueva, chichi. Pero todavía no está haciendo lo que quiero, ¿sí? Ahora ojalá que ahora caiga, pero tiene que romper esta frontera que está acá, ¿sí? Acá, por acá, ahí, ¿sí? Esa fronterita que está ahí. Vamos a ver. Si la rompe, nos vemos por acá y veo qué hago con la del medio. Quizás hoy salgo en tabla, quizás hoy salgo en ganancia, quizás solamente en este par puedo tener una pequeña pérdida o una ganancia, lo veré después. La suma tiene que tratar de cerrar profit hoy, aunque como digo siempre, no vayas a ganar, anda a no perder, que es lo que estoy haciendo acá. Y es la idea, ¿sí? Bien, ahí estamos. Bueno, acá esta la tendría que sacar, ya me tengo que ir. A ver, voy a esperar un poquito más, ya que estamos. ¿Por qué no la sacaste acá? Me decían, ¿no? Y porque pensé que iba a ir hasta acá. Aparte porque el bot tendría que cerrar la orden en cierta cantidad de pips, ¿no? Ah, lo tengo pagado el robot acá arriba. Ah, está bien, cuando cerré el telaraña. Mira vos. Bueno, se convirtió en manual. Me estoy quedando dormido, dice el amigo ahí, ¿No te gusta esta música? Bueno, ahora te pongo. Elegí un tema. Que no sea cuarteto ni cumbia, que se corta la luz acá, ¿Cómo andamos? Dice el amigo. Yo esperando entrar en SP500. Y nada. Bueno, ojalá que tengas un gran día hoy. A pasito está. Si ya no te metiste, hoy viernes, ojo igual, ¿viste? Pero dale nomás. Ojalá que hagas profit, Y si no, tranqui, pasala bien, que venís perfecto, ¿no? Va perfecto, ¿no? Profit, con pérdidas, pero que lo importante sea con el tiempo, ¿no? Aparte de hacer profit, pasarla bien, si querés, con nosotros también. Bueno, ahí estábamos, che. A ver, ¿qué les puedo tirar acá? Vamos a tirar un poquito. Mira lo que traje acá y me olvidé ponerles. A ver si se acuerdan de esto. Mira, escucha esto. A ver. La tenía por acá, ¿dónde estás? Acá. ¿Me la escuchás? ¿Te acuerdas de esta? Qué bonito. La presentación del Planeta Pepe de todos los días era, Eso. Mueva. Vamos. Bueno, esto se volvió, ¿no? Un zigzagueo de consolidaciones, gente. Estás algo loca y sos tan clásica. Deja que la noche nos... A ver si está Pepe Mila para saludar ahí. Pepe Mila, ¿estás ahí? Genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos... Estamos. Bueno, gente, no hay mucho movimiento. Después les estaré mostrando el resultado de lo que quede. Seguramente puedo utilizar. ¿Por qué me quedo con el AUCAD acá? Porque lo puedo llegar a utilizar para positivo y ¿no? Y tratar de restarle a lo que puede llegar a terminar en negativo si es que las cierro las órdenes, ¿sí? Que son las del Euroyen. Pero mientras tanto estamos ahí viento en popa. Esto es así, ¿no? Imagínate que opera en H1, ¿sí? Cada velita es 1 hora. Entonces de acá hasta acá estás 2 días. Y bueno, trato de abrir y cerrar la operación en el scalping, en el streaming muchas veces no se da y empiezo obviamente a buscarle la vuelta para cerrar en el día en profit sin ir a ganar, tratar de ir a no perderse. Así que bueno, ahí vamos. Voy a esperar un poquito más con esta. Cuando esté por acá veo qué hago, pero lo seguiré desde el celu o desde la compu mientras estoy haciendo otras cositas mías personales. A ver, si se suma alguno me quedo 10 minutos más. No, a ver, ahí estamos. Bien, gente, súmense, estamos todos los días en vivo operando los mercados de Forex.
también de criptos. Así que bueno, si quieren pasarla bien con buena música, hay días muy volátiles y hay días que no son tanto como hoy, pero la idea es pasarla bien, ¿sí? Y que ustedes participen, súmense a las redes, a Discord, a Telegram, a Instagram, a YouTube, si pueden denle like. Muchas gracias por estar, les deseo realmente lo mejor, que tengan un gran fin de semana y bueno, y decirles que se puede, gente, ¿sí? La idea es pasarla bien, tengan cuidado con los chanta, con los vendehumo, con los garcas que andan siempre dando vuelta, puede ser el que menos te imagines, ¿eh? Bien, no, gente, a ver si hay algún Pepe ahí para saludar por las dudas. Escucha esto. Vamos a ver si hay un Pepe, lo voy a saludar antes. A ver, estamos, nos volvemos a la gráfica. Dice: un dolor de cabeza y un dolor de cabeza, listo, un pequeño profit en el telaraña, te lo envío, dale, bien, no tengas miedo, tranqui. Lo que pasa es que te tenés que adaptar a cambiar la metodología como venías operando hace 2 años atrás, ponele, ¿no? Haceme caso y vas a ver que vas a obtener los resultados. Y cuando te metas a operar alguna operación en vivo, vas a tratar de lograr quizás no el ego allá de tener un profit, sino de salir en tabla inclusive. Pero porque en algún momento con estadística se te da el profit, ¿sí? Y la suma tiene que estar por encima de lo negativo. Te va a ir bien. Lo que pasa que obviamente tenés que respetar esas 3 reglitas que son las del planeta, ¿sí? Las más difíciles, que yo no me puedo meter a la cabeza de los demás, pero el psicotrading, la gestión sí me puedo meter, el psicotrading puedo ayudar con tips y obviamente el accionar de precio, que es lo que día a día vamos viendo y vamos tratando de meternos, ¿viste? Yo capaz que veo una estructura, me meto y después pasando el tiempo veo que no se formó y se va para otro lado. Entonces o le pongo el stop o le busco la vuelta con algún Xinjiang, ¿sí? Hasta que me canso y digo, bueno, ya el día es hermoso para seguir, ir a correr, ir a jugar al fútbol, y lo sigo del celular o lo cerré. Lo que importa es que en el día tomarlo normal, que en el día terminen sin estar ¿no? con convulsiones, con nervios, con bronca, con revancha. Eso es lo que tienen que tratarse, ¿sí? Es lo más difícil, ¿sí? Después, todos los días acá la vamos a pasar bien, ¿sí? Esta semana no toqué un solo stop, semana llena de TP, solicité retiro y hice crecer mi cartera personal en general. Buena semana, te felicito, me pone muy contento, sos un capo, loco, bien, seguramente con la misma estrategia que tenés, así que te felicito, seguí así y bueno, y si algún día te va mal, necesitas ayuda, lo que sea, acá estamos nosotros para, psicológicamente, no sé, pero darte una mano, porque para eso hay que ir a un psicólogo, ¿no? Pero sí con tips, pasarla bien. Escucha. Bueno, gente, me voy, ya me aburrí. Cuanto mucho sigo por privado, por Discord. Recuerden, hoy me olvidé decirles, pero Pepe Gatillo, el que esté en la dimensión 1, cuando comenzamos los streaming, métanse al Discord, a la dimensión 1, para charlar entre ustedes mientras estamos en vivos. Está bueno porque se pueden ir ayudando. Y quién te dice, ¿no? Que ¿no? Se hacen amigos y después se van a comer un asado juntos. Bien, me voy, gente. Me quedaron algunas abiertas que las seguiré gestionando. Puedo cerrar esta ahora y me queda en tabla esta operación. Y termino de cerrar la otra, que si inclusive veo que el oro está por encima en profit, puedo cerrar todo. Pero voy a aguantar un poquito más, ¿sí? Mientras hago otras cositas. Después les muestro todo, como siempre, gente. Chau. Qué caros son los precios del amor. Suerte, gente, nos vemos. Una secuencia de terror y no sé qué está pasando con vos y simplemente pasa que tengo ganas de verte y simplemente pasa que... Chau, gente, yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Tatúatelos, ante la bronca, ante la envidia de muchos que son negativos, que te quieren sacar esa energía que tenés. Vos siempre para adelante, por más que te digan que no podés, vos podés, a vos te lo digo, vos podés, en lo que sea, vos podés, solamente tenés que batallar contra todo eso que es lo negativo, ¿bien? Y si te sale mal, lo intentaste, mientras otros se quedaron sin hacer nada, vos lo intentaste y diste un paso más, en esta vida lo intentaste, así que dale, loco, nos vemos, abrazo gigante, no te dejes decir tonterías, vos podés, en todo, en la vida, en el trading, en todo, ¿bien? Chau, gente, nos vemos. pasa que